¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Hoy les vengo a contar un poco sobre qué son las enzimas. Vamos a ver un poco sobre sus conceptos básicos, qué son, su historia. Vamos a ver un poco sobre su nomenclatura, su clasificación, entre otras cositas. Las enzimas son moléculas esenciales en los sistemas vivos. Estas actúan como catalizadores biológicos, acelerando reacciones químicas y manteniendo la homeostasis celular. La historia de las enzimas se remonta a aproximadamente 1878, que el término enzima fue acuñado por Wilhelm Carney, derivado del griego enzyme, que significa en levadura. Las enzimas son proteínas globulares con una estructura tridimensional específica, que les permite unirse a moléculas de sustrato y catalizar reacciones químicas. La especificidad de las enzimas es una característica clave, ya que solo unen y catalizan reacciones en sustratos particulares. Esto se debe a ajustes precisos entre la enzima y el sustrato, conocido como complementariedad, lo que garantiza la eficiencia y la selectividad de las reacciones enzimáticas. El equilibrio enzimático es el estado en el que la tasa de formación de productos es igual a la tasa de formación de sustrato. La teoría de Le Chatelier sugiere que cualquier cambio en el sistema, como la adición de más enzimas o sustratos, alterará el equilibrio desestabilizando la cinética de la misma. Ok, exactamente qué son las enzimas. Las enzimas son proteínas, polímeros formados por aminoácidos covalentes unidos entre sí, que catalizan en los organismos una gran variedad de reacciones químicas. A las reacciones mediadas por enzimas se les denomina reacciones enzimáticas. En las estructuras de las enzimas se forman cavidades, llamadas sitio activo, las cuales muestran afinidad por las moléculas específicas, llamadas sustratos, que se convierten en productos. La combinación de grupos funcionales químicos presentes en estas cavidades genera un conjunto de interacciones covalentes y no covalentes entre la proteína y el sustrato, que hacen que la conversión de este en un producto se vea favorecida. Como cualquier catalizador, al finalizar la transformación del sustrato y liberarse el producto del sitio activo, la enzima regresa a su estado original y puede involucrarse en un nuevo ciclo de catálisis. Las enzimas pueden utilizarse también fuera de las células. Desde hace milenios el ser humano las ha aprovechado. Sus aplicaciones más antiguas tienen que ver con la alimentación, por ejemplo la producción de pan y queso. Generalmente las enzimas se nombran añadiendo la terminación asa a la raíz del nombre de la sustancia sobre la que actúan. Las enzimas no reaccionan químicamente con las sustancias sobre las que actúan, que se denominan sustratos, como ya lo mencioné anteriormente, ni altera el equilibrio de la reacción, solamente aumentan la velocidad con que éstas se producen, actuando como catalizadores. La actividad de las enzimas puede ser afectada por otras moléculas. Las moléculas inhibidoras son moléculas que disminuyen la actividad de las enzimas, mientras que las moléculas activadoras son moléculas que incrementan la actividad, como su nombre lo indica. Asimismo, gran cantidad de enzimas requieren de cofactores para su actividad. Muchas drogas o fármacos son moléculas inhibidoras. La velocidad de todas estas reacciones enzimáticas depende de la concentración de la enzima, de la concentración del sustrato y de la temperatura y el pH del medio en la que se manifiestan. ¿Cómo actúan las enzimas? Las enzimas pueden operar de distintos modos, aunque siempre disminuyendo la energía de activación de una reacción química, es decir, la cantidad de energía necesaria para ponerla en marcha. Estos modos diferentes son paraambiental, que reduce la energía de activación creando un ambiente propicio para que la reacción se dé, como por ejemplo modificando las propiedades químicas del sustrato a través de reacciones con su propia capa de aminoácidos, para propiciar transición, que reduce la energía de transición sin modificar el sustrato, es decir, creando un ambiente con cargas óptimas para que la reacción se produzca, para dar una ruta alternativa. En este caso las enzimas reaccionan con el sustrato para generar un complejo enzima-sustrato que se salta pasos en el camino ordinario de la reacción y disminuye el tiempo necesario para que esta se produzca, y para aumentar la temperatura, que dentro de ciertos parámetros la acción de la enzima pueda acelerarse mediante un aumento en los niveles de energía calórica, dado mediante reacciones exotérmicas paralelas. Hablemos de su historia. ¿Cómo se descubrió la enzima? A lo largo del siglo XIX fueron descubriéndose agentes biológicos diversos con capacidad catalítica, e incluso ya en el siglo XVIII Lázaro Spallanzani estableció la actividad digestiva del jugo gástrico o de la saliva.
mucho antes de que el fenómeno de la catálisis fuese reconocido. Euler Michelin, químico, demostró que el ácido sulfúrico que convierte el alcohol en éter no se consumía en el proceso. Este mismo químico identificó muchos otros procesos que clasificó como descomposición y combinación por contacto. En 1835, Jöns Jacob Berzelius dio el nombre de catálisis al fenómeno general. Berzelius predijo que se encontrarían muchos agentes catalíticos orgánicos, como la diatalasa, y que miles de procesos catalíticos debían tener un lugar en los tejidos y fluidos de plantas y animales. Cuando Louis Pasteur, químico y microbiólogo, afirmó que los fermentos para el alcohol, el ácido láctico y el ácido butírico requerían la presencia de organismos vivos, la definición de fermentos que habían creado comparando la pepsina con el fermento alcohólico se vino abajo, ya que los fermentos digestivos podían actuar fuera del cuerpo. Berzelius, químico sueco, propuso en 1835 que los fermentos tenían un papel catalítico. Sin embargo, se pensaba que estos únicamente funcionaban debido a la presencia de células vivas, las cuales les conferían una fuerza vital que los hacía activos. Willy Kuhner, fisiólogo, en 1878 los llamó enzimas, que viene del griego enzyme, que significa en levadura. El vocablo enzima fue empleado después para referirse a sustancias inertes como la pepsina. Por otro lado, la palabra fermento solía referirse a la actividad química producida por organismos vivientes. Sin embargo, no fue sino hasta 1897 que se demostró concluyentemente que los fermentos o extractos celulares, en ausencia de células vivas, catalizaban reacciones. Este descubrimiento se lo debemos a Edward Buchner, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1907, por demostrar que los extractos de levadura sin células pueden catalizar una fermentación alcohólica, esto es, la transformación de azúcares en alcohol. Buchner sugirió que los fermentos debían ser de naturaleza proteica. En 1926, James Sonner, químico científico estadounidense, purificó y cristalizó por primera vez una enzima, la ureasa, con lo que demostró que era una proteína y comprobó la idea de Buchner. Por sus hallazgos, Sonner recibió el Premio Nobel de Química en 1946, junto con John Northrop y Stanley, científicos que también eran estadounidenses, quienes en 1930 purificaron otras enzimas. Más tarde, abonando al despegue de la biología estructural, el científico David Chilton Phillips determinó en 1965 por primera vez la estructura tridimensional de la enzima lisosima, mediante el patrón de difracción de rayos X de un cristal de enzima. Esto representó un avance enorme, ya que a través de esta técnica es posible conocer a detalle la estructura molecular de las enzimas y, a partir de ella, generar hipótesis sobre cómo funcionan, diseñar cambios en residuos específicos para manipular sus propiedades, que vendría siendo la eficiencia catalítica, la especificidad o estabilidad y otras variantes, o simular sus movimientos y su interacción con otras moléculas. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Todos los nombres de las enzimas terminan en asa. Además, su nombre hace referencia específicamente al sustrato con el que trabajan o de la reacción química que catalizan. Su clasificación está dada por varios factores, como su función metabólica, catabólicas y anabólicas, tipo de sustratos, proteínas, lípidos, carbohidratos y reacciones químicas que desempeñan, como oxidorreductasas, hidrolasas, transferansas, ligasas, que vamos a hablar más adelante. A cada enzima se le asigna un número clasificatorio que consta de 4 partes y un nombre sistemático, el cual identifica la reacción catalizada. El primer número indica a cuál de las 6 clases pertenece la enzima. El segundo número se refiere a las distintas subclases dentro de cada grupo de la enzima. El tercero y el cuarto se refieren a los grupos químicos específicos que intervienen en la reacción. Por ejemplo, el nombre sistemático formal de la enzima que cataliza dicha reacción es la glucosa fosfotransferasa. Este indica que cataliza la transferencia de un grupo fosfólido desde el ATP a la glucosa. El número de clasificación de esta enzima sería el siguiente: EC por Enzyme Commission y 2.7.1.1. El primer número, que es el 2, denota el nombre de la clase, transferasa. El segundo número, que es el 7, la subclase, que es fosfotransferasa.
El tercer número, el 1, que es fosfotransferasas igual. Y el cuarto número, que es 1 también, viene de glucosa. Es el aceptor del grupo fosforido. Las enzimas se clasifican en base a la reacción específica que catalizan de la siguiente manera, como lo mencionamos anteriormente: oxidorreductasas, transferansas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción, o sea, transferencias de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo de las enzimas oxidorreductasas muy comunes en la naturaleza es el de las deshidrogenasas y oxidasas. Podría mencionarse a la enzima del alcohol deshidrogenasa, que cataliza la deshidrogenación del etanol para producir acetaldehído dependiente, o la reacción inversa, para producir etanol durante la fermentación alcoholítica llevada a cabo por algunas levaduras comercialmente importantes. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo químico específico diferente de hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo de ello es la enzima glucoquinasa o hexocinasa, o para no ir muy lejos, el ejemplo que les mostré anteriormente del ATP, que pasa a ser ADP y viceversa, siendo este adenosin trifosfato y el ADP adenosin difosfato. La hidrolasa se ocupa de las reacciones de hidrólisis, ruptura de moléculas orgánicas mediante moléculas de agua. Por ejemplo, la lactasa realiza la hidrólisis de polímeros para obtener monómeros, o la lisosima, que es una enzima que rompe las paredes celulares de las bacterias, hidrolizando enlaces glucosídicos de ácido en acetilmuránico a acetilglucosamina en un polisacárido alternante. Las liasas son enzimas que catalizan la ruptura o la soldadura de los sustratos sin añadir agua y generan enlaces dobles. Por ejemplo, la aldolasa ejerce su acción de glicólisis cortando la fructosa en dos triosas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, esta enzima juega un papel muy importante en la extracción de energía en los azúcares. Las isomerasas, que catalizan la intervención de isómeros, es decir, convierten una molécula en su variante geométrica tridimensional. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato isomerasa es una enzima presente en gran parte de los seres vivos que cataliza la reacción reversible de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y por último, las ligasas. Estas enzimas hacen la catálisis de reacciones específicas de unión de sustratos mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato, tales como el ATP o el GTP, o sea, necesitan energía para sintetizarse. Por ejemplo, el piruvato carboxilasa, que es una enzima implicada en la gluconeogénesis, que cataliza la conversión de piruvato en oxalacetato de forma dependiente de adenosin trifosfato, y biotina. Las enzimas desempeñan un papel fundamental en la vida, ya que son responsables de acelerar y regular una amplia gama de reacciones químicas en los organismos vivos. Su historia y desarrollo han evolucionado a un profundo entendimiento de su estructura, función y mecanismo de acción, por lo que ha permitido aplicaciones importantes en la industria, la medicina y la biotecnología. Después de todo lo antes mencionado, podemos concluir que las enzimas son proteínas especializadas que aumentan la eficiencia y la especificidad de las reacciones químicas, lo que permite a los organismos vivos mantener la homeostasis y adaptarse a los cambios en el entorno. Su capacidad para estabilizar los estados de transición y reducir la energía de activación ha llevado al descubrimiento y desarrollo de las enzimas industriales, como las lipasas y proteasas, que tienen aplicaciones en la producción de alimentos, detergentes y productos farmacéuticos. Además, las enzimas desempeñan un papel crucial en la salud y el bienestar humano, ya que están involucradas en la digestión, el metabolismo y la eliminación de toxinas, entre muchos otros procesos. El estudio de las enzimas ha llevado al descubrimiento de inhibidores enzimáticos y fármacos que han revolucionado el tratamiento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, entre otras. La biotecnología también se ha beneficiado del estudio de las enzimas, ya que las técnicas de ingeniería de proteínas y ADN recombinante han permitido la producción y modificación de enzimas con propiedades mejoradas, como la termoestabilidad, la resistencia a los inhibidores y la especificidad del sustrato. Estas enzimas modificadas tienen aplicaciones en la producción de biocombustible, bioremediación, terapia genética, entre otras actividades. Muy bien, esto es todo por el momento. Espero que les haya servido la información. Nos vemos en otra ocasión.